Mis hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Para mí en lo personal es un deleite. Me alegra tener el tiempo para venir a reflexionar, a charlar con ustedes y tratar de disfrutar esas verdades eternas que son un privilegio que Dios nos regaló y que nos lo regaló a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, pues estamos en la reflexión de Apocalipsis. Es un libro que, lo he dicho, habla de la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. Segunda venida, porque es la segunda vez que Él viene. La primera fue para cumplirle a Abraham y nos dio salvación. La segunda es venir para cumplirle a David, estrictamente cumplirle la promesa que le hizo de hacer un trono y de sentarse en ese trono. Así que eso es lo que esperamos de la palabra, porque es una verdad que no puede ser cambiada. Pero voy a tener que leer todo el capítulo, desde capítulo 14. La razón de que yo tenga que empezar con los primeros versículos es porque en realidad los primeros versículos son la tutela del resto del capítulo, de tal manera que es aquí donde encontramos el punto de referencia. Lo siguiente, dice la Escritura: y miré, y he aquí el Cordero, o sea Cristo, estaba en el monte de Sión, Jerusalén, muy acompañado con él 144,000. Textualmente lo dice, con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Por eso yo dije, esta era una fiesta. Había alabanza, había alegría, había esa felicidad de una obra terminada, de una obra bien hecha. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados entre los hombres. Esta expresión la aclaré, que eso significaba que eran gente redimida. De inmediato pensé en la redención de ellos. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula, o sea, sin mancha, delante del trono de Dios. Esto lo considero yo como la introducción de que nos da el título de este capítulo, que va a ser un capítulo de juicio. Pero lo he leído por una razón fundamental. La pregunta que siempre se ha hecho es: ¿en qué tiempo está esto ubicado? ¿A qué tiempo pertenece lo que está diciendo el capítulo 14?
yo expliqué que evidentemente en los primeros versículos pertenece a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque se está no estableciendo, sino se está restaurando lo que llama el trono de Israel o el trono de David. De tal manera entonces que si este capítulo, los primeros versículos, pertenecen a un suceso producto de la segunda venida de Cristo y que viene precisamente a cumplirle a David, estrictamente a cumplirle a David la promesa de que establecería el reino, que restauraría el reino. Desde luego hay muchas cosas relativas, cosas que suceden como si fueran a manera asociada de lo que es la segunda venida de Cristo. Es decir, cosas que suceden como cosas asociadas. Que yo aclaré, sostengo que esto pertenece sin lugar a dudas a la segunda venida de Cristo. Pero no puedo ignorar que hay muchos detalles que no puedo decir que pertenecen al momento de la segunda venida de Cristo. Por eso dije son cosas asociadas. Por ejemplo, un ángel va a decirle al mundo que tengan como advertencia que no se pongan ni el nombre, ni el número, ni el sello de la bestia. Y eso que estoy diciendo son cosas que habrán de suceder estrictamente durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ya no es estrictamente el producto de la segunda venida de Cristo, sino que son cosas asociadas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que son cosas que no pertenecen a la segunda venida de Cristo? Por una razón fundamental. Fíjese bien, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, el Armagedón, que es una guerra de corte militar mundial, de carácter mundial, hecha precisamente para combatir a aquella mujer que había de dar a luz a aquel hijo que habría de gobernar sobre toda la tierra. Evidentemente entendemos que es el pueblo de donde vino Cristo y la persona del Señor Jesús. Entonces, sí son cosas distintas al momento de la segunda venida de Cristo. Por eso dije son cosas asociadas. Pero al mismo tiempo hay un detalle que me gustaría mencionarlo. Dije pareciera, porque por 5 veces usted encuentra que llegan los ángeles, dan mensaje, hablan con algo, como si fuera el capítulo de los ángeles. Y a partir del versículo 6 tenemos al primero de esos ángeles que están en el capítulo 14, de los que voy a ir hablando. Pero primero quiero mencionar, miren ustedes, a estos ángeles y qué querían, para de allí nazca una aclaración o una explicación. Dice el versículo 6, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, es un mensaje con carácter universal. Fíjese bien en este detalle. Pero a mí me llama la atención este asunto.
que va a ser un ángel predicador. Ahora, al narrar la cantidad de lugares, pueblos, naciones, tribus, todo eso, a mí me dice la cantidad de idiomas, dialectos o formas de expresar las ideas, la cantidad de idiomas que se necesitarían para poder llevarlo a todo el mundo, este mensaje que el ángel trae. Y entonces yo parto de una aclaración para entender esto de ese ángel que iba a predicarle a todo mundo, y que es lo siguiente. Me remonto a la época del Génesis, cuando, mencionando la Torre de Babel, la época de Nimrod, dice la Escritura que eran de una sola lengua y de un solo pensamiento. Es decir, no había diversidad de idiomas, era una sola lengua, una sola manera de expresar las ideas, los conceptos. Entonces, era de una sola lengua, una sola manera de hablar, y dos, una sola manera de pensar. No había disensión, no se podía disentir, que por eso mencionaba yo que algunos pensadores dicen que fue el primer sistema comunista que existió en la Tierra, porque tenía todas las cosas en común. ¿Qué tenían en común? El idioma y la manera de pensar. No había otra cuestión más que lo mismo. Pero eso llevó a la gente de la zona de Babilonia, la llevó a una manera de vivir que Dios vio que era perversidad. Y entonces Dios interviene y se da un suceso extraordinario que hay que recordarlo. El Espíritu Santo lo que hizo fue diversificar los idiomas. O sea, vino y ese hablar en una sola manera lo convirtió en muchas formas de decir lo mismo, muchos lenguajes, muchos idiomas. Y entonces ya esto fue un cambio muy grande, porque los que tenían intenciones de lograr ciertas cosas perversas o malas o lo que usted quiera o de buena intención, ahora ya no se podía poner de acuerdo. Y eso obligó a las gentes a irse cada quien por su lado, a disentir. Bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Pues porque ahora tenemos a un ángel cruzando los cielos alrededor de la tierra, predicando a todas las naciones, los pueblos, con la diversidad de formas de hablar que existen. Pero evidentemente las naciones y los pueblos le entendieron lo que él estaba diciendo. Pero para entenderle lo que él estaba diciendo, sería revertir lo que hizo el Espíritu Santo con aquella época primigenia. Es decir, de repente de un solo idioma empezaron a entenderse de maneras diversas. Bueno, ahora, ¿qué les parece que el Espíritu Santo haga lo siguiente? Revierte esa operación, y entonces el mundo entero entiende el mismo idioma, y que ese ángel predicó en la manera como estaba el lenguaje en los primeros tiempos. A mí no me parece difícil que eso haya sucedido, y me parece una historia muy
apropiada para lo que significa la redención, que es volver las cosas a que fueran como al principio. Por eso he dicho que Pablo enseñó que cuando Cristo viniera y la iglesia viniéramos con Él, la tierra sería redimida. Que sería decir, cuando Dios creó este mundo, lo creó abundante, extraordinariamente saludable, todo eso hermosísimo. Pero a causa del pecado, las cosas cambiaron y la tierra se contaminó, la tierra dejó de producir a como Dios la había establecido. Pero al venir Cristo y establecer su reino en la tierra, se da un milagro extraordinario, que ahora la creación va a volver a ser como era al principio, porque es la redención de la tierra. Y entonces dice la Biblia que los mares serán sanados, no habrá quien dañe en su santo monte, que el león estará junto con el cordero, que el basilisco o la serpiente junto al bebé, junto al niño, cosa que no sucedería cuando recién estaba creado el mundo y empezaban las generaciones. Había de ser esa condición saludable, limpia, pero se contaminó todo. Pero entonces, cuando venga Cristo, la tierra, el mundo entero va a ser sanado y volverá a ser como era al principio. El desierto florecerá. Pues cuando hemos visto un desierto florecido, siempre hay esa enemistad con ese tiempo tan hermoso, que la condición humana, la condición del mundo, no permiten que tengamos esa bendición de ver los desiertos florecer. Sí, pero cuando Cristo establece su reino en la tierra, las cosas vuelven a ser como al principio. Entonces, dentro de esa idea, ¿qué tiene de raro? Que el Espíritu Santo, que diversificó las lenguas en el principio, ahora haga lo contrario, de tal manera que el mundo de repente empiece a oír y resulta que está entendiendo todo lo que se está diciendo. A mí no me parece difícil, me parece que es muy propio de la doctrina de la redención, porque hemos dicho, Cristo logra 3 redenciones: la redención del alma en la cruz del Calvario, la redención del cuerpo en la resurrección, y la redención de la creación cuando establezca su reino y el mundo vuelva a ser hermosísimo como era al principio. Al mundo le esperan tiempos muy bonitos. Entonces, lo digo porque al ver a este ángel recorrer el cielo alrededor del mundo y predicarle a toda clase de gente, porque es a todos, pues difícilmente podríamos decir que esos todos me entendieron. Pero a este ángel sí le entendieron, porque evidentemente se trató de una operación audible del Espíritu Santo a través de aquel ángel. Usted pensaría que estoy divagando. De tal manera que ese ángel tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Qué interesante. Que normalmente la explicación que se da es que sin duda es Mateo 24:14. ¿De qué habla Mateo 24:14?
que habrá de predicarse este evangelio del reino, y entonces viene el fin de una época, el fin de un tiempo, no el fin del mundo, no el fin de las cosas. Pero es muy interesante porque dice lo siguiente, que será predicado este evangelio del reino. Ese no es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino. ¿Qué cosa es el evangelio del reino? Bueno, es que es una referencia evidente, que son mandamientos, que son leyes, que tienen que ver con el reino. ¿Cuál reino? El reino prometido a Israel, el reino prometido a Abraham. Que viene siendo lo siguiente, para hacer una separación de hechos. Allá por Mateo, Mateo capítulo 26, 20, en el 16 al 20 más o menos, dice lo siguiente, que en esos tiempos Herodes ejecutó a Juan el Bautista, que era el precursor del Mesías. El Mesías había sido ofrecido a Israel nada más, no al mundo entero. Porque es importante entender esa cuestión. De tal manera que como Juan el Bautista iba a ser el precursor, el que iba a ir delante, abriéndole camino al Mesías, evidentemente para que se sentara en el trono o que reinara, pues no hay problema para entender de la importancia que tenía Juan el Bautista, que era hijo de un sacerdote, Zacarías, pero no de cualquier sacerdocio, pertenecían a la casa de Aarón. Estoy diciendo que pertenecían a esa casta sacerdotal de una exclusividad donde solamente de la casa de Aarón podía haber el sumo pontífice. Entonces, había abolengo en esta historia de la que estoy hablando. Hay abolengo. Pero déjenme entonces volver a lo siguiente. Y les dijo el Señor, ya no digan que yo soy el Mesías. ¿Se cancela entonces el reino? No. El reino no se cancela. No se cancela porque además Cristo no estableció, no restauró el reino, porque no vino a eso en su primer venida. Él vino a cumplirle a Abraham. Nada tenía que ver la promesa con David. Entonces, el Señor cancela que sigan diciendo que Él es el Mesías. Ahora, cierto que no iba a establecer, a restaurar el reino, no iba a hacerlo, pero es correcto que se hiciera un anuncio del Mesías, que se fuera conociendo el pueblo de Israel, que fuera entendiendo la idea. Y les dijo que había nuevo mensaje. Capítulo 16 de Mateo, correcto. Que habría nuevo mensaje, que no era el mensaje del Evangelio del Reino que predicaba Juan el Bautista, que predicaba Cristo, que predicaban los apóstoles, que predicaban todos los discípulos de Jesús. Yo espero que yo vaya explicando esto de manera apropiada. Pero de inmediato los siguientes versículos habla acerca, por supuesto, de su muerte, de su resurrección. Y entonces usted dice, este ya no es el evangelio que Juan predicaba. Este ya no es el evangelio que Jesús predicaba. Este no es el evangelio al mundo judío que los apóstoles predicaban. Entonces, a eso precisamente, que iba a morir por los pecados del mundo, que iba a resucitar,
Era un nuevo mensaje. Y a ese mensaje es al que se le conoce como el Evangelio de la Gracia. Porque era un evangelio de perdón, de buenas noticias, de buenas nuevas. Entonces, estamos separando lo que es el Evangelio del Reino y lo que es el Evangelio de la Gracia. Tienen contenido distinto para épocas distintas. A ver, el Señor Jesús les dijo, fíjese, vamos a ver cómo tiene cierto espacio el Evangelio del Reino y dónde no. Les dijo que no fueran a anunciar ese mensaje más que con los hijos de Israel, que no fueran con los samaritanos, que no fueran con los gentiles anunciando ese Evangelio del Reino. Porque ese Evangelio era exclusivo para los hijos de Israel. Pero debo ser más práctico para ir ya dando idea. Eran más propios de los hijos de Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque usted, cuando habla del mundo judío, no habla de todos los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12. De tal manera entonces que aunque se sobreentiende que estaban todos incluidos, definitivamente cuando hablamos de Israel es una cosa y cuando hablamos del reino es otra. Sin embargo, no les autorizó el Señor que anunciaran ese mensaje con los gentiles, con los samaritanos, sino exclusivamente con los hijos de Abraham, con los hijos de Israel. Y al estar diciendo los hijos de Israel, pues yo estoy diciendo los hijos de Abraham, porque esos involucrarían a los 12. Pero avancemos un poco en eso. Entonces dije yo que ese ángel venía a predicar el Evangelio del Reino. Y los exégetas muy buenos, hay algunos excelentes, verdaderamente bien. A veces han dicho que necesariamente, pues que no encuentran otra razón más que es Mateo 24:14. Es decir, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de una época específica con la cual deberían suceder tal o cual cosas. Eso es muy importante tenerlo en mente. De tal manera que entonces habla de que tiene un límite de área donde se debía predicar el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino, dije, es una predicación exclusiva de los hijos de Israel. El Evangelio del Reino. Y que así fue como le preguntaron los discípulos en el Monte de las Olivas al Señor Jesús. Cuando Él les explicó que ya iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo. Ellos necesariamente, lo digo, debieron entender las cosas a como habían sido enseñados acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que debe interpretarse el derramamiento del Espíritu Santo para Israel, porque la iglesia ya no está aquí. La iglesia ha sido levantada, pero Israel sí está aquí. Y es un Israel incrédulo. Romanos 11, 25 y 26 habla de esa incredulidad. Incredulidad que tenía que ser quitada. ¿Cómo iban a recibir al Rey, al Mesías, con la incredulidad en su corazón? Pero una incredulidad arraigada, durísima, que ya tiene 2000 años.
Pero es muy importante, es cierto, que entendieron los discípulos derramamiento del Espíritu Santo. ¿A quién le escribe Joel? A los judíos, a los hijos de Israel. Entonces, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Pero usted como le dieron una asociación de idea. Si eso va a suceder, evidentemente es por esta razón. Entonces, ya tenemos, fíjese usted, tenemos este primer ángel del capítulo 14, que está en el versículo 6. Porque lo que quiero es decir, mire, aquí está este otro, y aquí está el otro, y aquí está este otro, como si fuera el capítulo de los ángeles. Esa es la intención. Dice así, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Y alguien me diría, pero no explicó cuál es el Evangelio eterno. Bueno, yo pudiera decir el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia. Pero usted me diría, pero el Evangelio de la salvación y de la gracia va a ser predicado al mundo en esos días. ¿Acaso entonces va a haber salvación para el mundo entero todavía? Y no le podría responder. Con certeza, ¿no? Pero, ¿por qué no puede ser el Evangelio de la gracia anunciado en una especie de para que se enteren, para que lo sepan? ¿O acaso el Señor Jesús, cuando Él muere, no va a las profundidades de la tierra y va con aquellos que habían sido desobedientes, que ya no había manera de corregir su pasado, su historia de perdición? Entonces, ¿para qué predicarles? ¿Para qué decirles que la obra de redención, yo diría, en la que no han creído, acaba de ser hecha? Para que lo sepan, ya no para salvación, sino para que estuvieran enterados. ¿Por qué no voy a poder pensar en que ese ángel predicaba el Evangelio de la gracia para que lo supiera el mundo? Porque hay dos cosas. El Evangelio del reino resulta que tiene que ser oído por todo el mundo. Y el Evangelio de la gracia tiene que ser oído por todo el mundo. Entonces, aunque no podemos decir con tanta certeza, pero a mí me parece muy razonable que se predica uno y otro, el Evangelio del reino. ¿Y el Evangelio del reino para qué o para quién? Es muy interesante. Vamos a pensar en lo siguiente, que ese ángel va a predicar al mundo gentil, al mundo no creyente, para ir más rápido, hablándoles del Evangelio de la redención del hombre por Cristo Jesús. Si el tiempo de la gracia ha llegado a su fin, porque ha llegado a su fin, y lo podemos ver con la Escritura, ¿para qué anunciarlo? Para que lo sepan, porque todos tienen que saber. Sea el Evangelio del reino. ¿Por qué tienen que saber el Evangelio del reino? Que es para Israel, por una razón muy sencilla. Porque el Evangelio del reino anunciaba el Mesías viene. El rey viene a establecer su reino, a restaurar su reino. Y el mundo entero que ha ignorado ese mensaje y que lo ha convertido en exclusivo de los judíos. Resulta que la orden del Señor Jesús fue: este Evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo. Pero no era el caso del tiempo de Juan Bautista,
de los apóstoles y de Cristo que predicaban solo al mundo judío o al mundo, a los hijos de Israel. Pero llega un tiempo cuando tiene que cumplirse que ese mensaje del Mesías tiene que ser oído en toda la tierra. ¿Por qué no entenderlo así? ¿Por qué no entender el Evangelio de la gracia de la misma manera? Y entonces Cristo fue a las partes bajas, donde estaban los que en otro tiempo habían sido desobedientes, cuando se esperaba lo de Noé. No le creyeron, murieron en su rebelión, están allí guardados. El Señor Jesús viene de entregar su vida en la cruz y les anuncia lo que ha pasado. Pero no para que la gente se convierta, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y esos que ya estaban muertos, esos polvo, sus cuerpos, ya no podrían hacer esa invocación con su boca, con su lengua, porque ellos habían muerto y no podían hacerlo ya. Pero sí podían oír y sí podían enterarse. Y era necesario que se enteraran, porque la idea es lo que Cristo ha hecho debe ser oído y enterado. Los cielos y la tierra, puedo decir. Lo que existe en la tierra, lo que existe en los cielos y lo que existe debajo de la tierra debe ser enterado de la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Por qué no pensar que el evangelio de ese ángel era el evangelio de la gracia? No para promover, no para la salvación, sino para que el mundo entero no deje de enterarse. Es decir, la Biblia plantea eso, de que todo el mundo tiene que oír, que todo el mundo tiene que saber. Y si está muerto, hasta allá lo informan. Y a estos que ya estaban muertos, hasta allá fue el Señor a informarles. No me diga que no es una delicia entender esta cuestión de esa manera. Entonces, será predicado el Evangelio del Reino en el tiempo del Señor Jesús, de Juan Bautista, exclusivamente a los hijos de Israel. Pero la Escritura no cancela que vaya más allá de Israel. Y realmente Mateo 24:14 lo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces usted tiene que cerrar y decir: yo estaba yendo solamente a los hijos de Israel, pero ahora la orden es ahora a todo el mundo. Porque así como el evangelio de la redención, el Señor Jesús fue a las partes bajas de la tierra para enterarlos, no para que salvaran, para que lo supieran. Así, ¿por qué no ahora, si Cristo va a restaurar el reino y va a sentarse en el trono de David su padre, por qué no se va a pensar que ese suceso debe ser informado al mundo entero? Señores del mundo entero, el Mesías va a sentarse en el trono de David. Señores, cuiden lo que viven, cómo viven, porque Él va a reinar sobre toda la tierra. Y entonces ya es una cuestión distinta. Por eso dije, en el tiempo de Cristo, de Juan Bautista y de los apóstoles, la cobertura de la predicación del Evangelio del Reino era estrictamente a los hijos de Israel. Y que dije, y la pregunta que le hicieron al Señor Jesús en el Monte de las Olivas está muy asociada con eso. A ver, yo espero que usted haya disfrutado y decir: qué precioso que se revierten las cosas. Y aquel ángel que andaba predicándole a todo el mundo en tantos idiomas, el Espíritu Santo
que había diversificado las lenguas, ahora hizo posible que el mundo entero escuchara y entendiera lo que ese Éija le andaba predicando. Para mí no es una cuestión imposible. Pero ahora, lo que acabamos de decir, gracias a Dios por esa bendición tan grande. Entonces, dejamos mejor establecido esto. El Evangelio del Reino, en el tiempo de Juan Bautista y Cristo, se predicaba nomás a los hijos de Israel. Era reduccionista. Eso nomás allí. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. El Señor les ordenó que no fueran más allá. Pero ahora que el mundo entero va a ser bajo la autoridad del Mesías, ese Evangelio del Reino tiene que ser conocido en todo el mundo para que el mundo entero sepa que el Hijo de David se va a sentar en ese trono y que todos quedarán bajo su señorío. ¿Le parece a usted razonable eso? A mí me parece muy, muy razonable. El Evangelio de la Gracia. Bueno, en ese tiempo no había predicadores del Evangelio de la Gracia. No había más que los predicadores del Evangelio del Reino, y en un espacio muy reducido, porque así era el diseño. Pero del Evangelio de la Gracia no se oía nada. Pero cuando el Evangelio del Reino, cuando nace en Jerusalén la primera iglesia judía cristiana por predicación del apóstol Pedro, que ese hombre, Dios, qué gloria, qué alegría, qué privilegio, que fue el que levantó la iglesia, primera iglesia judía cristiana en Jerusalén, a cargo suyo. Pero también en Cesarea levanta la primera iglesia gentil, producto de una operación de Dios en el área. ¿No le parece extraordinario? Sí, pero el Evangelio de la Gracia apenas empezaba a oírse. Sí, nada más que ese Evangelio de la Gracia también se le dice, tiene que ser anunciado en el mundo entero. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces allí queda establecido que no nomás el Evangelio del Reino tiene que ser anunciado en su totalidad al mundo, sino que el Evangelio de la Gracia tiene que ser anunciado en su totalidad a toda la tierra, a toda la raza humana, esté donde esté. Porque tanto uno como otro cubren totalmente la tierra. Que a mí me parece un detalle delicioso, extraordinario, a mí. De tal manera que siempre a veces se queja uno, no hemos cubierto tanto la área, deberíamos, la iglesia más, no hemos cubierto todo el mundo, hemos fallado mucho en la predicación, en la enseñanza del Evangelio. Bueno, ciertamente son épocas cuando la iglesia está prácticamente fría, estéril, como detenida. Y entonces, por supuesto, el crecimiento de la iglesia se detiene. Pero cuando el Evangelio de la Gracia recibe autorización, el Evangelio de la Gracia empieza en Jerusalén. Porque la gente que fue salva de esos judíos fueron salvos por gracia, no por la ley. Y allí
se da la voz de arranque, por así decirlo, el banderazo, para que la gracia empezara a ser predicada en el mundo. Y que recientemente yo decía, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y a veces nos olvidamos de Felipe el evangelista. Felipe, diácono, resulta que el Señor le ordenó, él va a Samaria. Y hay un avivamiento extraordinario en Samaria. Y por primera vez podemos decir, entendemos lo que es el ministerio del evangelista. El ministerio del evangelista, según el libro de los Hechos, había mucha gente salva, muchos sanados, muchos endemoniados sanados, muchos. La clave es muchos, 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 porque es un evangelista. De tal manera que en su predicación promovía a mucha gente al arrepentimiento, a la salvación. Muchos enfermos eran sanados. Entonces, ¿qué de raro tendría que yo dijera que yo veo que allí con Felipe nace la iglesia de Samaria? No lo encuentro en la Escritura que diga de tal manera, pero a mí no me parece raro que allí nace la iglesia de Samaria. Ahora, que le voy a decir algo. ¿Por qué me atrevo a decir con tanta alegría eso de Samaria? Porque se ve que los de Samaria estaban emocionados, tocados por el Espíritu de Dios. Bueno, si usted me concede, yo le voy a decir, es que había un antecedente. Y dice que para entender los textos hay que entender el contexto. De tal manera que en los días del Señor Jesús se había dado una historia de una mujer en el pozo de Jacob. Una mujer con preguntas ejecutivas, inteligente. Ve, trae a tu marido. No tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes no es el tuyo. Era una pareja nada más. Pero el Señor Jesús le empieza a hacer declaraciones que sorprenden a esa mujer inteligente. Y llegó a pensar, y ahí sí lo dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, llegó a pensar, ¿no será este un profeta? Porque un profeta puede decirnos muchas de las cosas que nosotros ocultamos. Y él me ha dicho, pero piensa la mujer, razona. Por eso le digo mujer inteligente, astuta, como la mujer de Proverbios. Y dice, pero este me ha dicho todo. ¿No será el Mesías? Porque el Mesías es el único que puede declararnos todo lo que hemos hecho. Y le pregunta, ¿no eres tú el Mesías? Y el Señor Jesús, antes que a nadie, le dijo, el que habla contigo ese es. Alabado sea Dios. Aquello fue una fiesta. Por eso yo admiro a esa mujer de Samaria, de preguntas inteligentes, astutas, bonitas, con sentido común. Porque con el Señor nos conviene hablar con entendimiento. Y que yo decía en un mensaje que prediqué hace años, y la mujer sale corriendo para la ciudad de Sicar. Y dejó el cántaro
Y yo le gritaba, dejaste el cántaro, el cántaro. Y ella volteó y me dijo, ¿quién piensa en cántaros ahorita? Él es el Mesías. Y corre hacia la ciudad de Samaria y hace una invitación muy astuta. Miren, vayan ustedes a ver un hombre que me ha dicho todo. No sea que sea el Mesías. Vayan. Qué manera tan inteligente, tan propia para manejar una situación. ¿Cómo los hago que vayan? Y la gente de Sicar vino, que fue cuando digo que veían los trigales, vean los frutos, ya está viniendo, están listos para la siega. Pues era la gente de Sicar, samaritanos, que venían emocionados. Y cuando oyeron al Señor, le invitaron, quédate con nosotros. Y el Señor les regaló a esa gente del buen hablar, del buen pensar, de hablar con Cristo inteligentemente. A esa gente le regaló 2 días, dice el Evangelio de Juan. 2 días. Y yo le digo al evangelista Juan, tú escribiste el Evangelio de Juan, pero no dijiste qué había hecho esos 2 días en Sicar, ni de qué había hablado. Juan me diría, el Espíritu Santo no me autorizó, me dijo que quedara así en secreto. Pero entonces me encuentro a alguien de Sicar y le digo, ¿qué dicen de él? Y uno me dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿por qué he mencionado esto? Porque es una cosa relativa. Había entonces entre los samaritanos ya una emoción por causa de ese encuentro de la mujer y de los de Sicar. Y ahora que llega un predicador, un evangelista a Samaria, llamado Felipe, y empieza el Señor a regalarles manifestaciones, sanidades, liberación de endemoniados, cojos, ciegos. Se derramó su bendición. Yo digo, aunque no lo dice la Biblia, así lo digo, lo quiero decir, le regaló como premio la campaña. Y de allí, de esa campaña, un ángel le dijo, el Señor le dijo, vete a la zona del desierto de Gaza, que de Jerusalén baja hacia Gaza. Es desierto, ve. Y fue. Y allá se encontró con el eunuco. Lo evangelizó. Y se dieron milagros preciosos. Por eso estoy diciendo, es que yo no puedo concretarme a veces a ver solo un detallito cuando que tantas cosas alrededor de él. Así que imagínense lo que significó. Por lo menos. Es decir, si los que quisieron dentro del mundo de Israel oyeron el mensaje, pero espéreme tantito. Aquí yo encuentro otra coincidencia muy bonita, extraordinaria. ¿Para qué anunciar al mundo de Israel lo que el mundo de Israel conocía? Sí conocía, pero no creía. Y entonces se predica el Evangelio del Reino. Y en mi manera de entender las cosas, de ver las cosas, el Espíritu Santo entrega a la iglesia a Cristo Jesús. Se la entrega en los aires. Y el Espíritu Santo regresa a la tierra, no con la iglesia. A la iglesia ya vino por ella, ya la entregó al Señor. Pero ahora viene sobre Israel. ¿Por qué no pensar que Israel iba a tener ese privilegio también
de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Para mí no es ningún problema entender eso. Pero ¿para qué? Pues preguntémosle a Pablo en el capítulo 11 de los Romanos, donde Pablo dice que Israel era un mundo incrédulo. Pablo dice que estaban arraigados en la incredulidad. O sea, en la iglesia de Roma había judíos y gentiles. Sin embargo, el mundo gentil cristiano hacía un reproche a Israel y los menospreciaban los cristianos gentiles a los hijos de Israel y les decían que Dios los había abandonado a ellos y que Dios era de nosotros los gentiles. Y Pablo dice: ¿se ufanan ustedes de eso? Precioso detalle del apóstol. Romanos 11. Déjeme ver. Sí, Romanos 11, 25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién cree que le está diciendo? A los hermanos de la iglesia de Roma, cristianos, gentiles, que menospreciaban a los hijos de Israel, diciéndoles que Dios los había abandonado, que ya no eran de importancia para Dios. ¡Qué atrevimiento tan grande! Nadie deja de ser importante para Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿A quién le dice? A los gentiles creyentes de la iglesia de Roma. Y yo digo, nunca visitó Roma el apóstol Pablo, pero le regaló una de las tesis más hermosas de la fe cristiana. No, es decir, no fue, pero le regaló un tesoro, joyas de gran precio. ¿Qué es esto? Y cuando vio el menosprecio, les dijo: no quiero que ignoréis este misterio, hay algo que ustedes no saben, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento ha acontecido en Israel. El endurecimiento, eso da una idea de la condición de resistencia acendrada de no creer en el Hijo de Dios. Pero Pablo entendió, porque tenía revelación y el Señor le explicó el misterio, que era un misterio escondido, que no era tiempo. Que los dejaran en su incredulidad, mientras que el mundo gentil recibía el Evangelio de la gracia. Ahora, aquí voy a hacer una precisión. Note que se refiere a los hijos de Abraham. De ellos está hablando. Esto le ha acontecido a Israel. Y entonces yo digo, Pablo, ¿pero por qué no dijiste mejor al mundo judío? ¿Por qué a los hijos de Israel? Por una historia muy particular. Cuando Salomón muere, que es el sucesor de David, Salomón muere. Y entonces lo que pasa es que su hijo Roboam toma el trono y se reúnen los líderes de las 12 tribus. Y ellos le dicen, porque esto nos da una idea, que Salomón fue muy duro con la nación. Pues tendría mucha sabiduría
pero era muy duro. Y se lo dijeron los líderes de las 12 tribus: haznos bien, porque Salomón fue muy duro con nosotros, aflójanos el yugo. Ese detallito se pasa por alto. No, si Roboam era cosa de pensarle. Y entonces le sale Roboam con la historia que los amigos jovencitos le dijeron: diles que un dedo tuyo es más grueso que el lomo de tu padre, y que si él los castigó con esto, tú lo vas a castigar más duro. Y sale Roboam y les anuncia eso que acabo de decir: señores, no esperen que yo les quite yugo, porque uno de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y si él los castigó de esta manera, yo voy a ser más fuerte. Y 10 de las tribus, de los líderes de las tribus, exclamaron: ¿qué tenemos nosotros con el hijo de Isaí? Y ahí se dividieron. 10 tribus se fueron al norte, y a eso se le va a llamar el reino de Israel. Y usted encuentra que el rey de Israel, el rey de Judá, porque 10 al norte y 2 quedaron en el sur, que bien fue la tribu de Judá y Benjamín. Porque Jerusalén en realidad parece que era de Benjamín. Y fue el hermano más chico el que se quedó en el reino del sur. Y entonces tenemos el reino de Israel y el reino de Judá, que representaban las 12 tribus, pero divididas. Y entonces ahora, precisamente, cuando el Señor, le voy a decir esto, quedaron divididos, y 10 de las tribus del norte fueron luego llevadas cautivas por el imperio asirio. De ahí el resultado de los samaritanos, que luego esa palabra samaritana, los judíos en Jerusalén lo utilizaban para hablar de alguien hereje. Cuando a Jesús le dicen: eres samaritano, le están diciendo: eres un hereje. Estoy haciendo esa referencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hasta el día de hoy se habla de Israel, se habla de judío, pero cuando Cristo venga, hermano, ya no se va a llamar reino de Israel y reino de Judá, sino que solamente se llamarán Israel como única nación. Hay varios pasajes, pero a mí se me hace que hay uno en Ezequiel que tiene que ver con eso. No serán llamados así, sino se llamarán, los dos se llamarán Israel. Y alguien me preguntó: ¿pero por qué llamar así Israel? Pues no le digo, porque a mí me parece que en realidad el patriarca es Jacob, que tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Porque Isaac no tuvo eso de 12 hijos. Jacob, teniendo 12, de ahí nace Israel. Y entonces, Pablo, señalando ese encuentro de los dos grupos, dice que Israel serán llamados solamente como Israel. ¿Por qué? Porque no puede haber dos, no puede haber división, y esos serán el nombre en el tiempo de Cristo, cuando Él venga y establezca su reino. ¡Cuántas cosas lindas! Serán llamados solo como Israel. A mí me alegra mucho esa misma idea. Las cosas vuelven a ser como al principio. Hay un retroceso o un regresar. Pero entonces creo que me he adelantado. Bueno, vamos a regresarnos a la lectura que teníamos.
No sé cuánto tiempo disponga todavía. Muy bien. Pero volvamos a la lectura. Dice que ese endurecimiento lo tiene Israel, y en realidad al decir Israel está indiscutiblemente hablando de todos los 12. Porque usted no puede decir que las 10 tribus del norte no creyeron y las del sur sí. Incrédulos uno, incrédulo. Israel es el incrédulo, dijo Pablo. ¿Quiénes son, Pablo? Los 12. Qué interesante idea del apóstol. Para no hacer distinciones. Pero ha acontecido esto en Israel. Fíjese hasta cuándo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Yo estoy en que en alguna de las reflexiones mencionaba eso. ¿A qué se le llama plenitud de los gentiles? O tiempo de los gentiles. Hay dos términos. Plenitud de los gentiles es cuando el evangelio de Jesucristo, el de la gracia, se anuncia al mundo gentil en su totalidad. O que se anuncie al mundo gentil. Pero el tiempo de los gentiles es otra cosa. Y eso está asociado a la cautividad babilónica. Cuando Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se llevó cautivos. Y se llevó a Sedequías, el último rey descendiente de David, de la casa de David, y ya no volvió Jerusalén a tener un rey descendiente de la raza de David, del grupo de David. Aquí eso es una cuestión interesantísima, ese detalle que tiene sus complicaciones, que a veces digo voy a entrarle, pero me gusta, porque disfruto lo que Dios hace. Resulta que dije en una clase, resulta que el Mesías, que es Jesús el Señor, es el descendiente directo de David. ¿En qué forma? Porque el Espíritu Santo engendró a Jesús. El Verbo se hizo carne, porque el Espíritu Santo lo engendró. Entonces la pregunta sería, ¿cómo llamaríamos el origen genético? Hay otra, el ADN, vamos a decir el ADN. No me pida eso porque hasta que no estudie medicina. Entonces lo voy a decir, pero con una agilidad extraordinaria. El ADN de Cristo Jesús necesariamente es del Espíritu Santo que lo engendró. Y entonces, ¿cómo es que es de la casa de David? Muy buena pregunta sería, hermanos. Yo quiero que me oigan lo que les voy a contar, lo que les voy a decir en esto. Porque resulta que no podemos decir que de David nace una generación y otros sucesivos. No puede haber sucesivos. Porque entonces ya no sería el hijo directo de David. Porque el ADN de Jesús necesariamente es el Espíritu que lo engendró. Sí, es cierto, pero entonces ¿de dónde tenemos eso de que el Hijo del Hombre? Bueno, porque aquí hay una tutela familiar donde José y María eran de la casa de David. Por eso Jesús nace en Belén, porque el César ordenó que todos fueran a su lugar de origen.
Y José y María eran de la familia de la casa de David, se fueron a Belén. Pero espérenme, por cierto, hay un detalle muy interesante. Resulta que José y María eran de la casa real. Qué hermoso detalle. Pertenecían a la realeza. Nada más que de la realeza más pobre de la casa de David. Pobrísimos. Pues no vas a ver a los viajando. Lea la escritura. Viven en una condición muy sencilla, pero pertenecían a la realeza, o a la realeza pobre. Por consecuencia, sí había un antecedente familiar. Pero luego hay otro detalle. Jesús decimos que es rey, pero que también es sumo sacerdote. Y mire qué bonito detalle. Por eso digo, qué cuidadoso es la métrica de la profecía. Hermosísima, hermosísimo. ¿Por qué? Porque había también un hombre llamado Zacarías, casado con una mujer, Elizabeth, que era anciana y estéril. O sea, doble motivo para no poder tener familia. Anciana y estéril. Pero eran de la casa de Aarón. Así como José y María pertenecían a la casa de David, a la realeza, estos otros dos, Zacarías y Elizabeth, pertenecían a la casa sacerdotal de Aarón, de donde era el sumo pontífice. Entonces déjeme decirle algo. Se repite la historia y resulta que así como José y María eran de la realeza muy pobre, Zacarías y Elizabeth eran de la casa sacerdotal de prestigio, pero la más pobre. Jesús nació siendo muy pobre. Qué interesante. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, consideramos que no valía nada. Alabado sea Dios. Yo espero que esto le dé a usted una idea preciosa. A mí se me hace interesantísimo. Pero espéreme. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia que fue a tope con el mundo gentil. A ver, hermanos, de nuevamente, para que esto no se nos olvide. Dice Pablo, pero cuando eso suceda, que es decir, el tiempo de la gracia, puedo decir misión cumplida. Llegué hasta arriba. Entonces dice, todo Israel será salvo. Y ahí es donde yo pienso, pero a mi manera, con cuánta razón el Espíritu Santo vino sobre la nación. Una nación incrédula, sin duda para trabajarles el alma y crear en ellos conciencia de lo que era el Mesías. Trabajó en ellos y nació en ellos la credibilidad, la posibilidad de decirle, sí, Señor, eres nuestro Mesías, de recibirlo con gozo y con alegría. A mí me parece lindísimo eso. Pero resulta que no he terminado de leerles todo. Vamos a terminarlo. Permítame tantito. Resulta que un ángel vino volando por el cielo, predicando,
y necesariamente tuvieron que entenderle lo que predicaba. Y si que predicaba, pues que el Evangelio de la gracia, ¿para qué? Si ya no había salvación, la gracia había terminado. No, pero para que lo supieran. Porque así el Señor Jesús fue a lo bajo de la tierra para anunciarles a los que estaban ya perdidos, anunciarles lo que había pasado, nomás para que lo supieran. Porque después de allí se levanta y sale, va al seno de Abraham y recoge todo el cargamento de almas, los creyentes de todos los tiempos, y se lo lleva al paraíso. Sale con su cargamento de la tierra. Y yo decía una vez mientras predicaba sobre Semana Mayor, en ese momento el ex ladrón estaba muriendo, su alma estaba saliendo de su cuerpo, y el Señor Jesús dijo: señores, nos falta un pasajero. Llega al monte del Calvario y se dirige a ese hombre y le dice, recoge su alma y le dije, te dije que hoy estarías conmigo en el paraíso. La historia de ese hombre cambió radicalmente. El Señor no necesita años para salvar. Vi otro ángel, pero luego en el otro versículo 8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, al paganismo y al ocultismo. Ella es la madre, y el Apocalipsis nos las va a mostrar de esa manera. Que yo hice una precisión en ese sentido. ¿Por qué Babilonia? Bueno, le di un sentido de apreciación mía ministerial. Hay otro caso donde una bestia espantosa, una bestia de 7 cabezas, que representaban cada una cabeza un imperio. Y si eran 7 cabezas, 7 imperios. Y estaban considerados Egipto, Asiria, que eran 2 imperios que fueron muy grandes antes de Babilonia, pero están considerados dentro de esa gran estructura del dragón, de la bestia, de Satán, que aunque no los anotaran, sino que se considerara que fueron naciones imperios del pasado, no, ellos pertenecían de alguna manera, lo que ellos eran, seguían siendo parte de los imperios siguientes. Y nada más llegamos a esas 7 cabezas. Pero en Daniel, capítulo 7, habla solamente de 4 y pone como titular de esa historia a Babilonia. Interesante. ¿Y por qué a Babilonia? Y el ángel diría, porque es la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Porque ella embriagó a todas las naciones. Pero me estás diciendo que todas las naciones aprendieron de ella el ocultismo, la maldad, la perversidad. Dice, eso es lo que estoy diciendo, diría el ángel. Y en el capítulo 7 empieza aquella estatua que soñó Nabucodonosor, integrada solamente por 4, que viene siendo el imperio babilonio en el oro, el imperio medo-persa en la plata, el imperio griego en el bronce y el imperio de hierro en Roma. 4 imperios. Sí, 4 imperios, pero cuando la piedra no cortada con mano de aquella imagen golpeó esa estatua, la desintegró toda. ¿Por qué?
porque el imperio romano contenía a los demás imperios, siendo entonces todos los imperios del mundo un solo imperio de las tinieblas. Yo creo que ahí nos vamos a quedar. Yo espero que avancemos en la próxima lección que tengamos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, yo te agradezco la felicidad de nuestra alma de que nos concedas participar, que es ya un privilegio muy grande. Que los que han oído, Señor, también aprendan la salvación. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, danos tu bendición. Amén. Que así sea.